por contar conmigo, por invitarme, por darme la oportunidad de pasar este rato con ustedes. Y nada, vamos a empezar. Voy a hablar un poco sobre cómo mantener la creatividad. Y vamos a ver qué es eso para apoyarme un poco en lo que voy a contar. Voy a compartir la pantalla y así vamos a ir viéndolo con imágenes, ¿vale? Bueno, pues yo creo que está todo ok. Bueno, pues empezamos. Bueno, pues Maguma en realidad es una de las muchas partes que forman mi persona. Yo soy Marcos Guardiola. Y bueno, pues en realidad digo que es una de las muchas capas porque, bueno, sí, la ilustración y dibujar es algo que me acompaña desde que nací, es algo que he hecho siempre y que, digamos, he acabado dedicándome a ello de una manera natural porque ha sido algo que he practicado desde niño y que ha sido pues, un medio de expresión que ha surgido siempre de una manera fácil, ¿no? Pero bueno, yo estudié arquitectura y digamos que esa fue mi formación académica y durante todos esos años que estudié arquitectura, que fueron muchos, porque decidí tomarme la carrera con calma para poder hacer otras cosas. Durante esos años también estuve muy involucrado con el mundo del circo. Estuve yendo muchos años a la Escuela de Circo de Madrid y bueno, pues me influenció mucho también todo ese ambiente. Eh, También el mundo de la escalada, a raíz de hacer circo, también fui, bueno, descubriendo el mundo de la escalada y bueno, son actividades que de alguna manera influencian mi trabajo también, de alguna manera, y todos los referentes de los que voy bebiendo pues vienen de todos esos ámbitos y de otros muchos, ¿no? Siempre, bueno, me considero una persona curiosa, me gusta ir tirando del hilo y bueno, en ese ir tirando del hilo ir descubriendo cosas nuevas, ¿no? Yo digamos que comienzo a trabajar como ilustrador profesional un poco por azar. Como decía, siempre había dibujado, pero nunca me había planteado en realidad ser un ilustrador profesional, pero bueno, eh, cosas, mm, circunstancias de la vida, ¿no? O sea, cuando termino la carrera de arquitectura es justo la crisis del 2008, es un momento en el que no hay mucho trabajo, entonces yo también empiezo a, a probar otras opciones y bueno, pues me surge la oportunidad de poder trabajar como colaborador habitual en el periódico El País, en España. Y bueno, pues a raíz de ahí empiezo a darme cuenta que la ilustración es algo que, bueno, que no solo creo que se me da bien, digamos, que tengo actitudes para ello, sino que además me gusta, me llena y trabajar de esto es una realización personal, ¿no? Es algo que es un trabajo que me doy cuenta que me gusta y que me llena, ¿no? Y bueno, pues en vista de que descubro esa vocación que, como decía, ha existido siempre, pero estaba medio oculta, pues decido ponerme manos a la obra y para potenciar mi carrera profesional, pues intento trabajar en la búsqueda de un de una marca personal, de una manera de trabajar que hiciera mi trabajo reconocible y que permitiera pues, a los potenciales clientes eh, mm, elegir mi trabajo porque, bueno, pues porque era un trabajo que pudiese ser reconocible, ¿no?
En ese proceso, digamos, que bueno, pues es un proceso que yo comienzo con mucho entusiasmo y que, en el que voy, bueno, pues buscando un lenguaje propio, voy buscando una manera de hacer las cosas que, eso, que sea reconocible, y ello, digamos, que me lleva a, de alguna manera, a utilizar los mismos recursos. Mi trabajo inicialmente es un trabajo más enfocado en la prensa, aunque luego en estos últimos años he hecho más libros. Y bueno, pues el trabajo de prensa es un trabajo en el que los ritmos son muy rápidos y bueno, y creo que es importante ese consolidar un estilo propio y reconocible, ¿no? Entonces, bueno, pues son años en los que voy consolidando un poco esa gráfica. eh, y con el paso del tiempo también voy entrando en una dinámica en la que siento que, bueno, que me repito un poco, ¿no? Y un poco tiene que ver con esos ritmos de los que hablaba, ¿no? Que no me permiten, o yo no me creo el espacio como para poder eh, sentir que estoy disfrutando, ¿no? Bueno, es lo que podríamos llamar una crisis creativa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento empiezo a ser mucho más exigente con mi trabajo, a repetir las cosas 1000 veces y que nada me convenza y que nada me guste. Y bueno, eh, es una sensación, por un lado, de querer hacer las cosas de otra manera y querer un poco recuperar esa idea inicial que yo tenía cuando empecé a dedicarme a esto, que era la de la realización personal, ¿no? Porque, bueno, se supone que yo estaba haciendo esto porque me gusta, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me había maravillado esa actitud de Picasso de probar diferentes técnicas o diferentes caminos, y cuando los aprendía los desechaba, ¿no? Eh, y era una actitud que me interesaba, que me apetecía poder reproducir, pero, como decía, al mismo tiempo, pues me generaba dudas, me generaba miedos que venían de mi propia autoexigencia, pero también del hecho de que los clientes pues no entendieran ese juego, ¿no? No entendieran ese cambio que podría llevar a lugares que yo pues no controlaba de la misma manera, ¿no? Eh, y bueno, pues digamos que ahí empiezo a intentar buscar estrategias que me permitan poder pensar las cosas desde fuera, de otra manera. Y bueno, para explicar un poco cómo me sentía, hice este dibujo, que también, bueno, es un dibujo que explica bien lo que quiero contar, que es un poco esa idea del cambio, ¿no? Que es algo que está muy relacionado con nuestra profesión. O sea, nuestra profesión es una profesión que, en la que cada trabajo es diferente, cada trabajo plantea nuevas maneras de trabajar, nuevas ópticas, y de alguna manera nos obliga a salir de lo que conocemos, a salir de nuestra zona de confort. Entonces, bueno, pues yo represento esa zona de confort como esta casa, que es la casa en la que yo vivo, que es una casa que está situada en un bosque inmenso, en un bosque totalmente desconocido. Y bueno, pues dentro de esta casa yo me siento confortable, me siento a gusto, conozco todos sus espacios, sé moverme bien por la casa, es una casa agradable. Pero cada vez que abro la puerta y miro hacia afuera, lo que observo fuera me da miedo porque no lo conozco, y es un bosque muy grande, oscuro, y, y me da miedo salir. Pero también es verdad que cada vez que abro la puerta me doy cuenta que poco a poco voy conociendo los alrededores de la casa, y ese perímetro desconocido va dejando poco a poco de serlo, y esa zona de confort
va aumentando. Y hasta que llega un momento en el que me aventuro y salgo a caminar en ese bosque oscuro y descubro que es un bosque lleno de secretos inesperados y maravillosos que puedo recolectar y que me pueden servir para mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la estrategia que yo sigo para salir a ese bosque oscuro eh, son los cuadernos. El cuaderno para mí es un objeto que, bueno, tiene una magia especial porque es un objeto personal, es un objeto en el que trabajamos eh, mm, con la intención, digamos que son trabajos en proceso, son trabajos que hacemos para nosotros mismos y que de alguna manera es un espacio en el que nos podemos permitir ciertas licencias que quizás en un trabajo profesional eh, no nos atreveríamos, ¿no? Yo al menos lo vivo así. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar mucho con cuadernos. En un primer momento, mm, el trabajo de los cuadernos era un trabajo que estaba totalmente disociado y alejado de mi trabajo profesional como ilustrador. Eh, yo, bueno, durante muchos años, en toda la época como estudiante de arquitectura, fui muy aficionado a la fotografía y siempre en todos mis viajes pues hacía gran cantidad de fotografías, tenía mi propio laboratorio de fotografía y bueno, pues ahí revelaba mis fotos, me encantaba todo el proceso, toda esa sorpresa de descubrir las imágenes que había tomado la cámara, ¿no? Y que aparecían una vez que se revelaban, ¿no? Y bueno, con el paso de los años, también con la irrupción del digital, bueno, seguí aficionado a la fotografía, pero de alguna manera para mí perdió la magia, perdió ese encanto. Y el cuaderno de viaje ocupó ese lugar, ¿no? Ocupó ese lugar mágico, ese lugar de sorpresa que, que tenía la fotografía analógica, ¿no? Para mí, en su origen. Entonces, bueno, pues durante muchos años he estado saliendo a las calles, he estado saliendo cada vez que hacía un viaje me llevaba mi cuaderno, la cámara cada vez se quedaba más en casa y bueno, pues iba incluso a manifestaciones, charlas, bueno, en todo tipo de eventos donde encontraba un lugar cómodo, digamos, en el que poderme sentar, pues ahí sacaba mi cuaderno y de alguna manera utilizaba el cuaderno como ese espacio de experimentación eh, que no me estaba permitiendo en el trabajo profesional, ¿no? Seguramente por esas prisas, por los tiempos, ¿no? Por los ritmos y las dinámicas del trabajo de prensa, no me estaba dejando llevar por la experimentación y en el cuaderno, bueno, pues intentaba probar diferentes maneras de abordar al menos la parte gráfica, ¿no? Eh, copiar de la realidad o inspirarme de la realidad, salir a la calle, dibujar, intentar sentir la vibración del momento, de lo que sucede. Bueno, es mágico, para mí es una manera muy interesante también de conocer personas, de conocer lugares y además es una forma de entrar en el dibujo, de conectar en el dibujo inmediata, porque casi no tienes que pensar lo que vas a dibujar. El motivo lo tienes delante, es aquello que estás viendo, ¿no? Es pasear, caminar y dejarte llevar por lo que ves. También es interesante que, bueno, que cuando observamos la realidad de esta manera, ponemos mucha más atención. Quizás cosas que nos pasan desapercibidas en el cotidiano, cuando las vemos a través de los ojos de un dibujante, pues las cosas cobran otra importancia, ¿no? Eh, bueno, en los cuadernos me gusta experimentar con diferentes materiales.
bueno, siempre que voy a alguna tienda de materiales de bellas artes, me vuelvo loco. Me encanta eh, comprar y probar cosas nuevas, cosas que no he probado antes. Y el mejor lugar para probar esas cosas es el cuaderno, ¿no? Entonces, bueno, pues en mis cuadernos siempre hay páginas que están hechas con ceras, acuarelas o grafito. eh, bueno, me gusta mezclar, me gusta probar cosas diferentes, me gusta plantearme mm, cada dibujo de diferentes maneras, ¿no? Eh, por ejemplo, estos dos dibujos son dibujos que están hechos al lado del mar, sin embargo, la manera de tratar el agua, de tratar a las personas, es diferente, ¿no? Eh, hay una, siempre en los cuadernos hay una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda, hay un intento de experimentar, de probar nuevas cosas, ¿no? Eh, Me gusta, bueno, mis hijas, Mar y Maya, son también mm, eh, bueno, son fuente de inspiración. Siempre que pasamos tiempo de vacaciones, sobre todo, que estamos tranquilos, pues aprovecho cualquier ocasión para hacerles un dibujo y, y siempre con esta idea, ¿no? De buscar nuevas maneras de representar las cosas, nuevas maneras de trabajar con los materiales. Y, y nada, y buscar la sorpresa, ¿no? Buscar eso que sentimos muchas veces y que a veces es tan difícil de conseguir también, que es sorprendernos a nosotros mismos a través del dibujo, ¿no? Bueno, este dibujo, por ejemplo, es un dibujo hecho en la calle con la gente pasando, caminando, y son dibujos hechos de recuerdo, son dibujos hechos a partir de imágenes que ya no veo, ¿no? Que han pasado rápido. Eh, Aquí, bueno, había unos músicos tocando y qué mejor ocasión para dibujar que acompañado por música en directo. Eh, Esto es Rabat, en Casablanca, en Marruecos, perdón. Un dibujo utilizando acuarelas, grafito acuarelable, ceras, una mezcla de materiales. Y bueno, pues aquí es un dibujo hecho al día siguiente en Casablanca, con un planteamiento totalmente diferente. Es un dibujo a dos tintas. Eh, Está hecho con tintas de colores y pinceles. Este dibujo también es en Casablanca, también en Casablanca, en Marruecos. Y bueno, pues así voy dibujando durante mucho tiempo todas esas cosas que voy viendo, y me llevo el cuaderno incluso a fiestas o a la montaña. E intento dibujar montañas pues también buscando maneras diferentes de representarlas. Este es mi amigo Rafa. Esto es un viaje a Corea, donde dibujaba tanto las cosas tradicionales, ¿no? De la cultura coreana, que se mezcla con esa modernidad eh, mm, que viene un poco de la cultura occidental. Y bueno, y también, como veis, mezclo o utilizo diferentes recursos para hacer esos dibujos, diferentes planteamientos. Este otro es un dibujo hecho un par de semanas más tarde en Portugal, en un pueblecito que se llama Amarante. Es un dibujo hecho todo con acuarelas. Este es del Reina Sofía, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Había unas chicas allí sentadas en las escaleras y me pareció una buena escena para dibujar. Mi hija Mar, una interpretación hecha a dos tintas. También es ella, pero ahora utilizando ceras acuarelables.
la ciudad de Lisboa desde uno de sus miradores. Es un dibujo hecho con acuarelas y lápices de colores. Y bueno, y las playas, que hay muchas en mis cuadernos porque, bueno, la playa es un lugar donde el tiempo funciona de otra manera y, eh, son momentos ideales para poder dibujar, ¿no? Esto es Salvador de Bahía. Y bueno, como os decía, todo el trabajo de los cuadernos inicialmente es un trabajo que se despega mucho de mi trabajo profesional, que pertenece más a los momentos de ocio, pero poco a poco y casi sin darme cuenta, eh, esos dibujos de cuaderno van entrando también en, en mi mundo imaginado, digamos, ¿no? Perdón. En las cosas, en las cosas que vienen de mi imaginación, ¿no? De la fantasía, en cosas que no observo de la naturaleza, que no observo de las ciudades que visito, pero son cosas que se me ocurren, ideas. Y bueno, en un primer momento también tenían una actitud muy lúdica y no se conectaban con mi trabajo profesional. Eh, pero bueno, poco a poco voy descubriendo que aquí también hay todo un mundo de exploración que si conecto de manera consciente con mi trabajo, puedo conseguir que, bueno, es evolucionar también en la parte profesional, que era un poco mm, lo que estaba echando en falta, ¿no? Y que gracias al cuaderno, pues parece que había encontrado ese espacio de libertad, ¿no? Bueno, estos son algunos dibujos eh, hechos a partir de la observación de la pintura del Jardín de las Delicias del Bosco, que, bueno, hace unos años me invitaron a participar en una exposición colectiva y bueno, nos pedían a varios artistas e ilustradores dar una visión personal sobre la obra del Bosco y, bueno, yo hice estos dibujos que no son copias, son simplemente inspiración a partir de ese cuadro del Jardín de las Delicias y bueno, de ahí fui sacando algunas ideas de, de unas piezas que luego llevé, que luego fueron expuestas, que bueno, os enseñaré más adelante. Eh, y bueno, estos son imágenes para un cartel, son primeros bocetos para un cartel. Y bueno, sin darme cuenta, poco a poco fui empezando a hacer dibujos que tenían más que ver con mis trabajos profesionales, ¿no? Otra cosa que también, otro juego que también hago mucho es, y que conecta un poco eh, el mundo de la observación de la realidad con el mundo de la imaginación, es la de coleccionar imágenes de objetos que veo y que aíslo, creando, digamos, una especie de biblioteca de imágenes con las que luego puedo jugar y componer otro tipo de imágenes inventadas que no proceden directamente de la realidad, ¿no? Bueno, estos dibujos que estoy, estas dos páginas vienen un poco de esa creación de bibliotecas, ¿no? Y, y bueno, aquí vemos también cómo el dibujo que viene de mi imaginación y el dibujo que viene de lo que observo, también llega un momento en el que se mezcla en los cuadernos y todo forma parte de lo mismo. Y ya los cuadernos no son solo cuadernos de viaje, no son solo cuadernos de trabajos, sino que hay un poco una mezcla de cosas, ¿no? Y bueno, eh, estas imágenes, por ejemplo, son apuntes que tomo
en una charla que da Manuel Marsol en México hace unos años y bueno, pues yo asisto a esa charla y voy tomando notas y voy haciendo dibujos de las cosas que va mostrando, ¿no? Esto es un ejercicio que hicimos ese día durante el taller que hizo Manu. Y, y bueno, pues eso, poco a poco los cuadernos se van volviendo más caóticos y aparecen páginas en donde se ven cosas o escenas que vienen de la realidad mezcladas con escenas como esta de este personaje, que es una interpretación de un dios mexica, azteca, de México, que es el dios de la lluvia, Tlaloc, y que, bueno, pues incluso llego a mezclar con la realidad, ¿no? Eso es una pirámide en Teotihuacán. Eh, y bueno, pues aquí vemos al dios Tlaloc en forma de lluvia encima, pues utilizando su poder y su fuerza, ¿no? Bueno, todos estos dibujos son dibujos que vienen de ese viaje de México, pero digamos que pertenecen a la parte de mi imaginación. En el cuaderno original, si pasáramos las páginas una detrás de otra, veríamos cómo se van mezclando, ¿no? Cómo pasamos de páginas en las que hay una escena en el metro de Ciudad de México, por ejemplo, a otras donde vemos monstruos, ¿no? Bueno, estos son monstruos que yo de alguna manera veía durante esta estancia en México y, y bueno, esos monstruos llegaron incluso a hacerse casi reales en esta mezcalería de la ciudad de Oaxaca, que influenciado por los efectos del mezcal, pues los monstruos naranjas empezaron a aparecer en los sitios más insospechados, ¿no? Y nada, bueno, pues como veis, en toda esta parte donde también trabajo más con la imaginación, también hay un esfuerzo por la experimentación gráfica, por probar diferentes maneras. Y, y bueno, estas imágenes de aquí, por ejemplo, son bocetos de un mural que hice en el Instituto Cervantes de Casablanca, en Marruecos, hace un par de años. Y eh, son diferentes ideas que, bueno, se concretaron en este mural, que voy a poner aquí. Bueno, es un vídeo pasado rápido de cómo fue el proceso completo. Fue un trabajo que duró aproximadamente una semana y bueno, aquí lo vemos pasado muy rápido. Parece que lo hicimos en un momento, pero bueno, fue un trabajo, sobre todo el principio, que fue todo el encaje de las formas, que nos llevó bastante trabajo. Fue un trabajo que hice con la ayuda de una amiga, porque bueno, era un mural de unas dimensiones bastante grandes. Yo, aunque hago pintura mural, no me dedico exclusivamente a ello. Y bueno, pues trabajo quizás un poco más lento que otros artistas, ¿no? Eh, bueno, aquí estos son bocetos de uno de mis últimos libros que todavía está sin publicar. Se publicará este año. Es un libro que se titulará Hans in Luck y que publicará Tara Books, una editorial india. Bueno, este es un dibujo hecho en Nantes. Son acuarelas, es un dibujo influenciado por la estética de Brecht Evans, porque bueno, en los cuadernos no solamente
experimento, también me permito la licencia de ver cómo dibujan otros artistas que me interesan y, y así pues aprendo mucho también, ¿no? Eh, y bueno, este es un boceto de las piezas de la exposición del Bosco, de las que hablé antes. Eh, y bueno, cuando recibí el encargo o la propuesta para participar en esta exposición, yo me encontraba fuera, me encontraba en Francia y estaba de vacaciones, con lo cual a las vacaciones solamente llevo mi cuaderno y no llevaba ni la compu ni nada. Entonces, bueno, pues al final decidí hacer esas piezas directamente en las páginas del cuaderno, de tal manera que dejaba la parte trasera de estas páginas sin usar, con la idea de luego desmontar, desencuadernar las hojas y poder colocar directamente estas piezas como las obras expuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues son varias páginas de cuaderno en una secuencia y muestran a uno de los personajes que aparece en el Jardín de las Delicias del Bosco, que es un cuadro lleno de personajes y de diferentes escenas. Y bueno, pues este es una especie de diablo que aparece por ahí. Estos son otros bocetos de otros trabajos. Esto es un encargo que me hace una editorial, bueno, nos hacen a varios ilustradores para repensar historias clásicas y llevarlas un poco a nuestro terreno. Yo decido trabajar con Pinocho y, y bueno, pues este sería el boceto inicial que hice en el cuaderno y de ahí pasaríamos a la pieza final, que sería esta. Y bueno, resumiendo, este dibujo, digamos que sirve un poco para, explica un poco a grandes rasgos cuáles son los dos planteamientos que yo suelo hacerme cuando me enfrento a un problema creativo. Y son, por un lado, navegar a la deriva y, por otro, ponerme unas reglas del juego o unos límites. Y bueno, son dos ideas que en principio parecen contradictorias, pero que utilizadas de manera consciente, pues me ayudan a salir de esa zona de confort y a intentar también llevar todo este proceso de exploración de los cuadernos a mi trabajo profesional, ¿no? Y bueno, pues así termina un poco esta parte de la charla en la que hablaba sobre cómo mantener la creatividad, que consiste también en ser conscientes de que para ser creativos tenemos que salir de lo conocido, salir de la zona de confort. Y bueno, pues es un poco parecido a escalar una pared, ¿no? Este soy yo en Francia, en la cumbre de una aguja de piedra. Y bueno, me gusta salir de mi zona de confort de diferentes maneras. Eh, bueno, a ver, voy a salir ahora de compartir pantalla porque, bueno, perdón, a ver, vale. Bueno, el cuaderno es un objeto que además tiene la peculiaridad de que está unido, ¿no? Todas sus páginas están unidas y eso nos permite poder tener colecciones de imágenes eh, todas juntas y ordenadas y guardadas y archivadas, ¿no? Bueno, como os he comentado antes, empecé trabajando con los cuadernos, solamente haciendo cuadernos de viaje, luego fui poco a poco introduciendo elementos que venían de mi imaginación, digamos,
Y, y así fui construyendo cuadernos cada vez más caóticos o más desordenados, porque también me di cuenta que el hecho de tener esas páginas unidas nos permite también, cuando terminamos los cuadernos, volver a ellos de vez en cuando y visualizarlos y pasar las páginas de una en una, y de alguna manera ahí ya estamos practicando eso de lo que hablaba hace un momento, de navegar a la deriva, ¿no? Porque, bueno, al ver diferentes imágenes muchas veces sin conexiones claras, eso, digamos, que nos hace tener una actitud expansiva a la hora de, de visualizar las imágenes, nos hace tener una actitud creativa, ¿no? Lo que voy a hacer ahora va a ser, tengo varios cuadernos, pero voy a poner música y os voy a enseñar una a una las páginas de este cuaderno para que veáis un poco cómo van progresando las páginas, cómo sucede esa magia, ¿no? Ahí voy. Voy a compartir el audio de mi compu. Y voy a poner aquí esta canción y vamos a ello. Perdón. Ahí. Rodea ese disco, esto que novedad. Nunca he sabido das coisas. E bomba de filo e não quero me dar. Nunca he sabido das coisas. Rodea esse disco, esto que novidade. E bomba de filo e não quero humildade. Passo pra frente, bem lentamente. Passo os sapatos, a grife é que importa. Penteia e diz que só quer novidade. Que brilha sem tila e não tem piedade. Vida por um lado, moeda pra cá. Dia após dia, só sabe se impõe. Não deixei assim, não aceitei. Não, 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 não deixei, não, não. Não deixei assim, não aceitei. Não, 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 não deixei, não, não. Sim, Bombay, não me deixei impedir. Sim, Bombay, não me deixei inibir. Não, não, sim, Bombay, não me deixei enganar. E Bombay, Bay, sim, Bombay, não me deixei impedir. Sim, Bombay, não me deixei inibir. Não, não, sim, Bombay, não me deixei enganar. E Bombay, Bay. Diz que não quer novidade, manda fechar que não quer arrogância. Só quer dançar bem lentamente, sinta a cadência, seu filho é que importa. Freaky com a freak já está na moda. Roupa de marca já passa da moda, já era. Passo, ganha que não tem aparência, que só da maneira seu grife já é. Segue dessa maneira, vai. Anda, anda, vem cá, olha bem pra esse sapatonê. Segue dessa maneira, vai. Yepa! Não deixei assim, não aceitei, não deixei, não. Não deixei assim, não aceitei, não deixei, não. Sim, Bombay, não me deixei impedir. Sim, Bombay, não me deixei inibir. Não, não, sim, Bombay, não me deixei inibir.
me deixa bombar. Deixa bombar, me deixa bombar. Na Funmaré Palhinha, é perdição deste menininha. Esta vez se tornava, esta vez se tornava. Na Funmaré Palhinha, é perdição deste menininha. Esta vez se tornava, esta vez se tornava. Oh, perigo, perigo no mundo. Na Funmaré Palhinha, oh, sabe o que sabe no mundo. La meia panaleira, oh, perigo, perigo no mundo. Na Funmaré Palhinha, oh, sabe o que sabe no mundo. Na meia panaleira, na Funmaré Palhinha, é perdição deste menininha. Esta vez se tornava, esta vez se tornava. Na Funmaré Palhinha, é perdição deste menininha. Vale, bueno, pues voy a dejar de contar. Buenísimo. Gracias, gracias. No sé si me da tiempo a seguir un poquito más, porque quería terminar rematando con uno de los libros que publiqué el año pasado. Sigue. Que es de aquí, el de 15 ocasiones para pedir deseos en la calle. Vale, muéstralo. Bueno, quería terminar con este libro porque el cuaderno que os acabo de enseñar es un cuaderno que, bueno, tiene muchas cosas. Para este libro usé varios cuadernos, no solo este. Pero, bueno, digamos que este cuaderno es el cuaderno que hace un poco de hilo conductor del proceso de creación de este libro, ¿vale? Bueno, es un libro publicado por Editorial Limonero. Está impreso en tinta directa y bueno, empezamos con estas guardas. Voy a mostrarlo así rápido. No sé si voy a ser capaz de leer en espejo, pero me pongo así y lo leemos. Cuando ves en una panadería un postre recién hecho, el deseo puede ser dulce. Cuando estás debajo de un puente y pasa un tren, el deseo puede viajar lejos. Cuando descubres un monumento que nunca habías visto, el deseo puede ser enorme. Cuando sopla de pronto un viento huracanado, el deseo puede despeinar. Cuando el sol se multiplica en las ventanas, el deseo puede ir en muchas direcciones. Cuando pasa un camión de bomberos con las sirenas encendidas, el deseo puede ser urgente. Cuando un gato se mete debajo de un auto estacionado, el deseo puede esconderse. Cuando te encuentras una moneda, el deseo puede tener dos lados. Cuando te encuentras con un conocido pero no recuerdas su nombre, el deseo puede ser confuso. Cuando un perro te sigue 3 cuadras, el deseo puede ser insistente. Cuando 2 personas bostezan al mismo tiempo, el deseo puede ser contagioso. Cuando alguien trepa al árbol más alto de la plaza, el deseo puede ser audaz. Cuando se cruzan en una esquina una bicicleta amarilla y otra azul, el deseo puede ser verde. Cuando pasa volando un globo sin dueño, el deseo puede escaparse. Cuando alguien que pasa caminando te sonríe, el deseo puede ser porque sí. Escribe un deseo para poner debajo de la almohada. Los deseos también pueden cumplirse en sueños. Bien, bueno, pues este es el libro y bueno, voy a mostraros así muy rápidamente cómo fue el proceso. Voy a mostrar algunas de las imágenes que os voy a enseñar, son imágenes que ya
vienen de este cuaderno que acabáis de ver, pero ahora os voy a explicar un poco cómo fue el proceso. Voy a volver a compartir pantalla. Preguntan que de dónde se puede obtener, ¿sabes? Pues la verdad es que yo creo que Editorial Limonero distribuye, en América Latina distribuye prácticamente en todos sitios. Supongo que en Colombia no debería de ser difícil de encontrar este libro. Y se puede buscar Editorial Limonero para la persona que pregunte las que quieran, a ver si hay distribución en Colombia y ya se solicitan. Claro, eso es. Vale, bueno, pues así muy brevemente y muy rápido os voy a enseñar los bocetos y os voy a explicar un poco cómo me planteo el libro. Bueno, desde un primer momento bueno, el texto es de Nicolás Schuff, que es un escritor argentino. Y bueno, desde el primer momento, cuando me proponen este proyecto, que habla de los deseos, yo me imagino cabezas humanas que desean, cabezas humanas pensantes que desean, ¿no? O sea, para mí el deseo es algo que viene del pensamiento y por tanto de la cabeza, ¿no? Por eso... Maguma, dame un momentito que me están diciendo que no se está viendo tu pantalla compartida. Quiero preguntarle a las personas si ven la pantalla compartida. De acuerdo. Dicen que no se ve, que no, que sí, que sí, que sí. Bueno, mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir por si acaso. Eso, dale. Entonces, lo que puede pasar es que a veces no sé por qué Zoom molesta, entonces si por alguna razón no ven, tienen que volver a entrar. No es difícil hacerlo, solo salir y volver a entrar porque a veces pasa, como dice Randy Mora. Entonces, vale. Intenta volver a compartir. Venga, voy a volver a compartir. Ahí yo ya estoy viendo. Vale, aquí me dice que está compartiendo pantalla, o sea que supongo que... Ahora sí, dicen todos. Ya. De acuerdo, genial. Bueno, como decía, el tema de las cabezas. Bueno, estos son los primerísimos bocetos que hice para este proyecto. En realidad son bocetos que ni siquiera luego utilicé para nada. En un primer momento, bueno, siempre con esta idea de las cabezas, eso digamos que es casi la primera regla que me impongo, que es el uso de las cabezas. Y al principio esas cabezas se iban a transformar, bueno, como veis en el libro, hago un juego de simetría donde la propia cabeza se transforma en otra cosa que es el deseo, ¿no? Bueno, esa transformación al principio iba a ser por medio de pestañas que se desplegaban y se abrían, transformando la cabeza que veíamos originalmente en otra cosa. También pensé, bueno, en encuadernaciones japonesas que permiten poder imprimir y hacer troqueles y, bueno, permiten un juego bastante rico de posibilidades. Aquí vemos otro tipo de pestañas que podían ser utilizadas también, pestañas circulares. Aquí, de nuevo, la pestaña circular. Bueno, diferentes maneras de desplegar la imagen para descubrir cómo se transforma esa cabeza en ese deseo, ¿no? Y bueno, al final, después de dar muchas vueltas, decido seguir jugando con el tema de las cabezas, pero utilizando el recurso de la simetría. Porque bueno, con la simetría también consigo que el lector entienda que esa silueta se trata de la persona que está deseando, porque la forma de la silueta es la misma. Y bueno, pues es un juego que creo que es más sencillo, no necesita ningún movimiento adicional, simplemente pasar las páginas como en un libro tradicional, digamos. Y bueno, pues me resulta más conveniente para este proyecto. Bueno, esta imagen es una imagen de otra pintura del Bosco,
Bueno, la tomo como referencia para este trabajo porque, bueno, pues es también, viene un poco de la época en la que hice, en la que participé en aquella exposición que he comentado. Y bueno, pues casualmente cuando estoy trabajando en este libro, descubro esta pintura que trata justo el tema del deseo. El tema del deseo visto por el Bosco, bueno, desde una perspectiva mm, totalmente diferente, creo, a como entendemos hoy el deseo, ¿no? Bueno, es la Edad Media y ahí vemos que lo que sucede es que, bueno, siempre, la mayoría de los cuadros del Bosco son trípticos y, bueno, pues vemos a la izquierda, en la imagen de la izquierda vemos el jardín del Edén con Adán y Eva, y aquí vemos a la serpiente, bueno, pecado original, cómo les echan del jardín del Edén. Esta imagen representa, digamos, el presente, representa la realidad actual, por supuesto, hecha desde la perspectiva del Bosco en la Edad Media, y representa el deseo. Entonces es una escena en donde vemos, bueno, son casi todo transacciones comerciales, pero bueno, es una escena que, en la que si nos fijamos con más detalle, vemos cómo el Bosco representa el deseo desde un punto de vista negativo. Es decir, para un pensador en la Edad Media, el deseo es algo negativo, algo que va a traer irremediablemente consecuencias negativas, que es lo que nos muestra en la última parte de la pintura, ¿no? Bueno, para mí este cuadro es interesante porque de alguna manera termina de cerrar el planteamiento inicial, ¿no? Y termina de hacer que mi libro pueda tener sentido. Entonces, bueno, yo lo primero que hago es reflexionar sobre esa idea del deseo que tiene el Bosco. Para mí el deseo es justo lo contrario, el deseo es algo saludable, es algo que es necesario y que precisamente el deseo de nuevas utopías es lo que hace que probablemente la realidad pueda transformarse, ¿no? O sea, yo lo entiendo como algo positivo, pero me interesaba mucho esta estructura, ¿no?, que plantea el Bosco de una situación inicial, de una situación en donde los deseos se manifiestan y una situación final que se produce por consecuencia de la manifestación de esos deseos, ¿no? Bueno, en el libro yo lo estructuro de una manera similar, inspirándome un poco en esta estructura en 3 partes. Y entonces, para mí, la guarda inicial y la guarda final representan unos escenarios urbanos. El primero, digamos, que hace alusión a una ciudad cualquiera en un tiempo más o menos presente, en donde podemos observar todos los lugares que describe el texto. Si se acuerdan, en el texto habla de la panadería, habla del túnel por el que pasa el tren, habla de un monumento, bueno, habla de muchos lugares. Bueno, pues todos esos lugares yo los imaginé contenidos en esta guarda inicial. Todas las páginas del interior del libro, con ese juego de simetrías, representarían esa manifestación de los deseos, y la guarda final representaría esa tercera escena donde, en mi caso, esos deseos son capaces de transformar la realidad y, por lo tanto, surge un nuevo espacio urbano con todos aquellos elementos deseados provenientes de la parte central del libro, que es donde se manifiestan los deseos, ¿no? Bueno, pues ya con esos elementos, digamos que ya tengo todas las reglas del juego, todos los ingredientes como para poder construir ese libro. Aquí, bueno, aquí veis todo el listado
de lugares que describe el texto y un boceto de esa posible guarda y cómo, y cómo voy a hacer para apañármelas, para meter todos esos espacios que describe el texto en esa guarda, ¿no? Bueno, aquí más bocetos, más pruebas de cómo pueden ser esos espacios urbanos, de cómo son esos elementos que configuran esos lugares deseados. Y bueno, estos son dibujos, muchos de ellos son dibujos que pasaron a formar parte directamente del libro, porque es un libro que, bueno, la manera de trabajar, la manera como están hechas las imágenes es también a partir de la creación de una serie de bibliotecas de formas analógicas, es decir, utilizando diferentes materiales como acrílicos, ceras, lápices, etcétera, y escaneándolas por separado, trabajando con mesa de luz para poder controlar más o menos las imágenes y después componiéndolas en digital con la idea de crear esta separación de colores, de separación de tintas, para poder conseguir esta intensidad en los colores, ¿no? Bueno, aquí vemos rápidamente un storyboard, que es con lo que yo suelo trabajar con los editores. Entonces, voy haciendo actualizaciones continuas del storyboard, de tal manera que así es fácil para mí hacerme una idea de cómo va evolucionando el libro y para mantener una buena comunicación con los editores y que vean también, bueno, pues cómo me estoy planteando determinadas cosas, ¿no? Como veis, aquí se ve muy claramente esa estructura de la que hablaba al principio. Bueno, aquí la guarda inicial todavía no está dibujada y la guarda final tampoco, pero ya se van viendo muchas páginas terminadas. Y bueno, ese juego de simetría que yo hago al principio me sirve para que el lector entienda cuáles son mis intenciones narrativas y cuando creo que lo ha descubierto, lo que hago es que voy transgrediendo, ¿no? Esas reglas. Entonces aparece esta chica de frente o aparecen los animales donde van rompiendo esa simetría y eso da cierto dinamismo, da cierto ritmo, da pausa, permite al libro respirar también y bueno, le otorga ritmo, ¿no? Bueno, esos son diferentes evoluciones del storyboard y bueno, como os decía, a mí me gusta ir tirando del hilo y ir descubriendo diferentes posibilidades y cuando vas tirando del hilo también vas dejando que esos flecos se quedan sueltos y esos flecos, bueno, pues se van armando y se van construyendo y pueden anudarse a otros flecos y pueden transformarse en otras cosas, ¿no? Estas imágenes son imágenes de otro de los cuadernos en donde hice las imágenes de las siluetas para luego poder intervenirlas. Estas son las imágenes que utilicé para hacer las imágenes finales del libro. Y bueno, pues es un cuaderno que sigo teniendo y que poco a poco voy interviniendo, voy colocando, bueno, pues papeles o dibujando encima y voy poco a poco transformando estas siluetas sencillas en otras cosas, en otros elementos que me llevan a reutilizar, digamos, estos flecos que voy dejando de los proyectos para que sigan vivos de alguna manera, para que se puedan anudar con otros proyectos, para que puedan existir relaciones, bueno, para seguir jugando en definitiva, para seguir pasándomelo bien, ¿no? Margarita Mendoza pregunta que cuánto tiempo duró el proceso de trabajo para este libro. Pues es un libro que me llevó, desde el momento en el que lo empecé hasta el momento que lo terminé, pasó un año. No estuve todo el año dedicado al 100% al libro,
pero siempre que puedo me gusta eh, darles a los libros tiempo. Así como la ilustración de prensa es una ilustración que por su naturaleza necesita velocidad, creo que los libros necesitan reposo. Creo que los libros son, digamos, formatos que tienen una complejidad tal que en un momento dado del proceso es bueno también dejarlos en barbecho, hacer otras cosas, volver a ellos y mirarlo desde fuera de la caja, ¿no? Para poder detectar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? Entonces, al final, bueno, me gusta cocinarlos a fuego lento. Buenísimo. Y, y nada, y bueno, justo con esta pregunta termina mi charla. Espero que les haya interesado y si tienen preguntas, aquí estoy dispuesto a responder a sus dudas. Claro, hay de hecho ya varias preguntas aquí en el chat. Si tienen más preguntas pueden ir haciéndolas. Yo voy haciéndolas en el orden que fueron llegando. Mariana pregunta, ¿cómo realizaste el brinco profesional de arquitectura a ilustración? Yo también soy arquitecta y estoy en ese tránsito y me enfrento a temores por la incertidumbre y el desconocimiento del gremio de la ilustración a nivel profesional. Bueno, como decía antes, el dibujo siempre ha sido algo con lo que he trabajado de manera muy natural, siempre ha sido sencillo para mí. Arquitectura me da, bueno, me da toda una serie de conocimientos, me da toda una cultura visual enorme, que yo creo que es algo fundamental para trabajar como ilustradores, el tener una cultura visual, y eso creo que a mí, al menos la arquitectura me aporta mucho de esos referentes. Y bueno, claro, dar el salto es siempre enfrentarse a la incertidumbre. Eso es algo por lo que tenemos que pasar. Y bueno, en algún momento hay que lanzarse a la piscina y arriesgar. Eso fue lo que yo hice también, ¿no? O sea, eh, en algún momento di el salto y decidí dejar la arquitectura y focalizar todo en la ilustración. Bueno, Echarse de cabeza. lo único que le puedo desear es mucho ánimo. Si quieres, deja de compartir pantalla para que podamos verte ya en pantalla grande. Margarita Mendoza dice, ¿cómo repercutió esa experimentación creativa en tu trabajo con tu trabajo con prensa? ¿Dirías que cambió tu estilo? Eh, bueno, yo creo que ahora cuando me planteo ilustraciones de prensa me las planteo con más libertad. También es cierto que ahora compagino mucho más el trabajo de prensa con el trabajo de libro, bueno, que son dos maneras de operar con ritmos muy diferentes, y entonces digamos que también esa diferencia de ritmos me ayuda a equilibrar la balanza también, y me ayuda también a poder eh, luego usar muchos de los recursos que voy experimentando en todos esos procesos más lentos de creación de libro, me los puedo luego ir trasladando al trabajo más rápido de prensa, ¿no? O sea que bueno, así lo siento, pero bueno. Luego, en realidad, cuando veo mis dibujos, muchas veces tampoco veo tanto esa experimentación, ¿no? Es más la sensación lo que yo necesito, sobre todo, ¿no? La sensación de sorprenderme a mí mismo haciendo las cosas, de no aburrirme. Pregunta Mariana, ¿algún tip para digitalizar ilustraciones análogas? Eh, pues así, en pocas palabras, es bastante complicado explicarlo. El taller que voy a dar estos días en FIG trata justo de estos asuntos. Yo normalmente
Cuando trabajo, depende cómo me plantee el tipo de dibujo. O sea, hay dibujos en los que, aunque vengo del analógico y llego al digital, son dibujos donde el color no es tan determinante, o sea, no trabajo tanto con el tema de la separación de tintas y tal. Entonces ahí, bueno, escaneo el dibujo y luego lo retoco en Photoshop, sin más. Pero cuando trabajo con separación de tintas, suelo trabajar aislando las formas en diferentes papeles y trabajo a modo de capas, pero analógicas. Por eso trabajo con una mesa de luz, en donde voy superponiendo esas hojas y así voy controlando un poco la forma de los dibujos. Otra cosa que suelo hacer siempre también es escanear a mucha resolución. Normalmente suelo escanear a unos 1200 píxeles por pulgada. Y suelo hacerlo a esa resolución porque, bueno, muchas veces hago dibujos muy pequeños que utilizo, ampliados. Muchas veces utilizo partes del dibujo y, bueno, en general, el partir de imágenes con más resolución pues permite poder utilizar esas imágenes de una manera más eficiente. Y bueno, esos son los tips así rápidos que podría dar. Más de eso necesitaríamos mucho más tiempo. Inscribirse al taller. Eh, Ahí está el tip. Ahí está. Eh, Carolina Bernal pregunta, yo quiero saber si utiliza también lo digital y con qué criterio usa lo analógico o lo digital para un determinado trabajo. ¿En qué momento decides una cosa u otra? Bueno, es algo que va cambiando, o sea, no hay un planteamiento fijo. Sí es cierto que en los trabajos, en los trabajos de prensa me suelo recurrir más al digital directamente, incluso al dibujo directo digital, sin pasar por el analógico. Y bueno, muchas veces es simplemente por una cuestión práctica de resolver los encargos que necesitan cierta celeridad, pues lo antes posible, ¿no? Y bueno, cuando hago proyectos más largos o donde tengo más tiempo, donde me puedo plantear otras cosas, pues depende mucho de los proyectos, ¿no? Depende mucho de lo que quiero contar, porque lo que quiero contar tiene mucho que ver con cómo lo cuento al final, ¿no? Entonces ahí viene mucho eh, cómo voy a representar las imágenes y si voy a recurrir a técnicas más digitales o más analógicas. Tengo algunos libros que son mucho más digitales y tengo otros libros que son mucho más manuales. Y bueno, pues depende un poco de lo que quiera contar, ¿no? Y de cómo quiera contar, básicamente. Pregunta Sebastián Romero Cuevas, ¿cuál es el libro de tu autoría que sea favorito o a cuál le tienes más aprecio? ¿Y por qué? Bueno, eso es una cosa que va evolucionando mucho con el tiempo. Normalmente cuando publico o cuando termino un proyecto en el que he estado mucho tiempo involucrado y lo veo impreso y lo veo terminado, suele haber una cierta sensación de rechazo que tiene que ver con haber pasado muchas horas y muchos días centrado y metido en el proyecto. Al final, bueno, tú ves todos esos fallos y esos defectos y esas cosas que podrían haber quedado mejor, ¿no? Eh, y bueno, también luego cuando va pasando el tiempo, pues vas poniendo esos proyectos en su sitio y, y van tomando otro valor, ¿no? No sabría muy bien decir con qué proyecto estoy más satisfecho. Yo creo que a medida que voy trabajando también siento que voy dominando mucho más mi propio lenguaje. Entonces, bueno, ahora mismo hay un libro que es el último libro que acabo de hacer con Tara Books. Bueno, acabo de hacer, lo terminé hace un año. Lo que pasa es que es un libro que bueno, sobre todo por el tema de la pandemia, pues no se está pudiendo publicar todo lo rápido que querríamos.
Y bueno, es un libro en el que estuve trabajando un año, pero ahí sí fue un año bastante intenso. Y es un libro que, bueno, tengo que verlo impreso, aunque ya he visto algunas maquetas y tal, pero es un libro del que me siento muy contento. Eh, es un trabajo que ya he presentado a algunos concursos y ha obtenido buenos resultados. Entonces yo creo que va a ser un libro bien aceptado, pero todavía no ha salido publicado, así que hay que esperar también a ver qué opinan los lectores, ¿no? Por aquí también preguntan algo que me parece chévere y es, ¿cómo haces para viajar con tantos materiales? ¿Que tienes una versión portátil de cada uno o cómo haces? Sí, bueno, normalmente suelo llevar, voy cambiando, pero suelo llevar estos dos estuches, ¿vale? En este estuche, este es el estuche de los lápices. Este es el estuche de los lápices. Entonces aquí voy colocando los lápices. Luego suelo llevar también esta cajita, es una cajita de acuarelas, Sennelier, que es la marca que uso porque bueno, tiene una intensidad de color que me encanta. Y luego en este estuche pues voy metiendo cosas y voy sacando otras según va pasando el tiempo y me voy cansando y voy descubriendo otras. Entonces, bueno, pues ahora mismo tengo estos Pentel, que son los que utilicé para hacer el dibujo que les he mostrado de Casablanca hecho con rojo y azul. Son estos pinceles que vienen con la carga de tinta ya incluida. Tengo uno azul, uno negro y tiene que haber uno rojo por ahí. Tengo estos pinceles, medio rotuladores que llevan acuarela. Esto es grafito acuarelable. Unas pastillas que están hechas del material de los lápices de colores, pero en pastilla, y tienen otra forma y me permiten dibujar de otra manera. Un rotulador de tinta negra fino. Bueno, también suelo llevar un cúter, por si tengo que cortar papel y pegar, por si quiero hacer algún collage. Estos pinceles con carga de agua. ¿Pero tú cargas todo eso siempre? Sí. O sea, llevas como una maleta al lado tuyo siempre. Bueno, una mochila tampoco ocupa tanto en realidad. Los cuadernos son así pequeños y luego son dos estuches. Ah, Voy ok. con una mochila y ya está, tampoco abulta tanto. Muy bien. De hecho, eso me da pie para una pregunta que también hicieron acá y es que ¿en qué momento como que te enamoras de los colores vibrantes? Con esos contrastes que estás haciendo constantemente. ¿En qué momento ves que eso empieza a ser como importante en tu trabajo? Pues mira, yo creo que es algo importante también desde incluso antes de ser ilustrador. El color siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, siempre ha sido algo con lo que me ha gustado mucho trabajar y experimentar. Y bueno, yo antes de empezar los estudios de arquitectura estuve un año completo aprendiendo a dibujar y a pintar con óleo. Y bueno, ahí estuve muchos años pintando con óleo y experimentando con colores, ¿no? Trabajando mucho con el color. Y es algo que siempre me ha fascinado, siempre me ha encantado. Y cuando llego al mundo de la ilustración y los trabajos impresos, donde tenemos que lidiar con la imprenta, con colores más limitados, pues veo que ahí también hay todo un mundo de posibilidades, ¿no? El poder trabajar en lugar de con miles de colores que te permite el óleo, pues trabajar con 4 colores limitados que te permite la imprenta, ¿no? Y ahí, bueno, pues eso al final son más posibilidades creativas, ¿no? En esos viajes que has hecho, pregunta Liliana Bello, ¿has recolectado objetos? ¿Tienes amuletos? ¿Coleccionas? Sí, colecciono. Normalmente me gusta mucho
guardar amuletos y de hecho, bueno, aquí, esta no es mi casa, ahora mismo estoy en casa de mi madre porque, bueno, me he tenido que venir aquí este fin de semana, pero esta era mi habitación y aquí ya, bueno, pues aquí tengo un casco de bombero, una raqueta antigua. Me gusta coleccionar objetos. También es cierto que, bueno, en los últimos años he vivido en un espacio muy pequeño, entonces he tenido que tener mucho cuidado con la acumulación también, porque el espacio era un problema. Y casi siempre que viajo me gusta traerme cosas, siempre procuro que sean pequeñitas. Claro, me imagino. Muy bien. Habían preguntado algo también y es, ¿cuáles fueron tus primeros referentes? La preguntaba Sebastián Belarcaz, cuando empezaste a trabajar, que además del Bosco, que supongo que veo que influyó alguna cosa. Bueno, referentes hay muchísimos también, porque, bueno, yo digamos que mi incursión en el mundo de la ilustración y del cómic empieza desde, o sea, mis influencias empiezan desde niño. Mi padre compraba revistas de cómics para adultos cuando yo era niño, El Víbora, que era una revista que se publicaba aquí en España. Y bueno, yo me las bebía. O sea, y ahí podías ver cómics de Milos Manara, de Moebius, de Max, que es un ilustrador español que tenía unas tiras que se llamaban Peter Punk, que eran geniales. Y bueno, pues eso, ahí estoy hablando, yo tendría, pues no sé, 7, 8 años. Y luego, bueno, pues también todo el mundo de la arquitectura con gente como Lebeut Boots o Aldo Rossi me influyen mucho también. Y bueno, luego pues ahí tengo muchas referencias dentro del mundo de la ilustración también, ¿no? O sea, desde Brecht Evans, que he enseñado antes, que he hablado antes de él, a, pues, no sé, Isidro Ferrer, ¿no? Por decir un par de ejemplos. Pero digamos que no solo bebo de la ilustración, bebo de otros referentes, ¿no? El mundo del circo, que también lo he comentado antes, ¿no? Es un mundo que me influencia mucho también en mi imaginario. Y bueno, pues eso. No, bueno, Maguma, muy, muy chévere, muy, ¿cómo se diría? Sustancioso lo que nos acabas de enseñar. Me alegra a mí mucho verlo. Sé que a las personas que estuvieron acá también les pareció bastante fuerte, bastante inspirador. Por ahí alcanzaron a escribir cuando mostrabas tu libreta cosas. Y te agradecemos un montón haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros. Por ahí dicen que brutal, mil gracias, asombroso. Un No, gran muchas placer. gracias. ¿Cómo? Que para mí ha sido un gran placer. Ah, bueno. A pesar de este modo virtual que siempre resta un poco de magia, ¿no? Porque cuando te comunicas con la gente en directo y sientes esa energía, eso es insustituible, ¿no? Claro, claro. No, pero en verdad muchas gracias por todo tu tiempo y por haber dado pues todo este tipo, esta gran calidad y cantidad de información. Y ahí le dice Randy Mora que le pusiste magia con la calidad de música y la buena onda. De hecho, ahí por ahí preguntaban que qué música era. ¿Qué música era? Pues a ver, te digo el tema se llama Sin Bombay y es de Poirier y Samito. Son los... Si quieres, mira, voy a hacer una cosa que es fácil. Voy a compartir un momento la pantalla. Eso, para que le tome una foto ahí y Muy por ahí rápido. venga Y que referencia. quisiera haga una foto. Este es el tema. Ahí está. Poirier y Samito, Sin Bombay. Buenísimo, muchas gracias. Pues te agradezco muchísimo. Voy a decir unas cositas aquí de lo que viene. Va a venir el torneo, la final del torneo de ilustración. Voy a anunciarles quiénes pasaron, ya lo ponemos público, pero ya que están acá y estamos hasta aquí, pues voy a decirles que son 7 personas y pasaron Carolina Bernal, David Eduardo Calvachi Villegas, Leonardo Gómez, Liliana Bello, María Castro, Miguel Ángel Alfonso y Paula Hernández. Ahorita les voy a enviar un correo para que nos conectemos por Zoom y les explico unas cositas.
Carolina Bernal le ha propuesto matrimonio a todos los invitados, incluyéndote, Maguma, solo que no te lo leí. Y entonces, entonces era para decirles que viene eso. Vamos a conectarnos a través de Facebook Live, Zoom, con transmisión en Facebook Live. Todos los finalistas van a tener que irnos mostrando su proceso, van a tener un par de horas para finalizar y ya les digo en qué consiste el reto. No se olviden que la próxima semana arrancan talleres, incluyendo uno con Maguma. Todavía hay algunos cupos, de Maguma creo que le quedan poquitos, de hecho, pero todavía hay. Y van a ser las últimas charlas, que son conversaciones ilustradas con distintos personajes para que nos acompañen. Bueno, Maguma, muchas gracias. En verdad, que te vaya muy bien. Nos vemos en una próxima. Claro, fue un gran placer. Muchas gracias. Hasta luego, que te vaya bien. Chao. Chao. Chao.